Muy buenas tardes, mis amados discípulos. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho este momento, esta oportunidad, para enviarles nuevamente mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial, en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios llamó mi atención sobre un tema fundamental en la vida cristiana victoriosa. Lamentablemente, el cristianismo de hoy tiene mucho de sentimientos y emociones y poco y nada de compromiso con Dios, su palabra. Me he cruzado con cientos de personas que dicen que aman a Dios y que aman al Señor Jesucristo, pero cuando intento que se comprometan con Dios, con Jesucristo y su palabra, automáticamente se borran, exponiendo un sinnúmero de excusas. No tengo tiempo, me da vergüenza, no es para mí, ¿a quién le voy a compartir su palabra? Etcétera, etcétera, etcétera. Quiero invitarlos a que leamos juntos algunos pasajes de la palabra de Dios para conocer con mayúsculas la voluntad revelada de Dios, no la mía, sino lo que dice Dios. Acompáñenme, por favor, a Juan, en el capítulo 14, vamos a leer el versículo 15. Dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios: Si me amáis, guardad mis mandamientos. La palabra griega para guardar es la palabra griega tresate, que significa o que define o está definida como significado como cuidar, mantener, observar, preservar. No es solo recordar, sino proteger activamente lo que se nos ha encomendado, sus mandamientos. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros profundizamos en el estudio de la palabra, inclusive en las palabras griegas que Dios reveló a los santos hombres de Dios, griegas o arameas, ¿no es cierto?, o hebreas, cuando nosotros empezamos a profundizar en el significado de la palabra, lógicamente que esos registros bíblicos tienen otro impacto. Fíjense, yo lo vuelvo a leer, pero voy a cambiar por sinónimos. Si me amáis, preservad mis mandamientos. Si me amáis, observad mis mandamientos. Si me amáis, cuidad mis mandamientos. No es solo recordar, sino proteger activamente aquello que se nos encomendó. Bueno, nosotros sabemos que Dios usó a lo largo de toda su palabra figuras literarias. Esas figuras literarias son como el resaltador amarillo que nosotros usamos cuando estamos leyendo un texto, estudiando en la universidad. Entonces remarcamos textos que consideramos que son muy importantes. Bueno, Dios usó de manera precisa, científica, exacta, figuras literarias. En este versículo se usa la figura literaria protasis apódosis, que significa que si me amáis, la condición, entonces guarden el resultado esperado, mis mandamientos. Esa es la figura literaria, cómo se aplica. Acompáñenme, por favor, al libro de Juan, en el capítulo 14, el versículo 21. Dice: El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Primero y principal, con solo leer este registro bíblico, así como ha sido traducido, es maravilloso, ¿no es cierto? Ahora vamos a desglosarlo y vamos a ver el uso, las figuras literarias, el significado, la definición de esa palabra. La palabra griega para guarda es la palabra griega terón, que es un verbo que está en participio presente activo. La idea central, al usar este verbo, el que está activamente guardando, preservando, o sea, de una manera activa en tiempo presente. ¿Me entienden? Y la figura literaria que está incluido en este registro bíblico es la figura literaria implícita. El versículo inicia y termina en la relación amor-obediencia.
también hay un enjambre semático alrededor de la palabra amor y guardar. ¿Ven cómo todo combina? ¿Con qué exactitud, con qué precisión que a mí personalmente me maravilla? Entonces, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es el condicionamiento, muestra que él me ama. Y si me ama, será amado por mi Padre, dice. Y entonces yo también le amaré y me manifestaré a él. Es una relación permanente, continua, activa. No es que yo guardé los mandamientos de Dios en el pasado. No, yo guardo y preservo los mandamientos de Dios cada minuto de mi vida. Entonces ahí estoy haciendo la voluntad de Dios. Ahí realmente estoy amando a Dios. ¿Se dan cuenta? Por favor, acompáñenme. Vamos al libro de Juan, en el capítulo 14, y leemos el versículo 23. Dice así: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Maravilloso, ¿no es cierto? Simplemente con esta traducción. Profundicemos. La palabra griega para guardar es la palabra tereseis. El tiempo verbal es el futuro activo indicativo. Guardará continuamente con perseverancia, lo que acabo de compartir, ¿no es cierto? Y la figura literaria es la figura literaria que ustedes ya conocieron, que es la figura literaria metonimia. Guardar la palabra significa obedecerla, vivirla. La acción sustituye el contenido. ¿Van entendiendo? Es maravilloso. Versículo 24 ahora de este mismo capítulo. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Cuando yo no guardo la palabra de Dios de manera activa, presente, continua, como lo acabamos de descubrir, no estoy amando ni a Dios ni a Jesucristo. Es simplemente un sentimiento emocional que tengo. Pero si no estoy haciendo la voluntad de Dios, no lo estoy amando. Es simplemente, como lo acabo de explicar, un sentimiento, una emoción humana. Pero no estamos hablando en el sentido exacto, preciso de obediencia. Nosotros tenemos que mantener acciones constantes, no obedecer en un determinado momento de mi vida. Por dar un ejemplo, ¿cuántos cristianos hay hoy que, entre comillas, ¿no?, religiosamente van todos los domingos a misa, si son católicos, y los diferentes días de la semana en donde se tiene culto en diferentes denominaciones evangélicas, pentecostal, no importa la división que tenga? Y ellos están en paz y se sienten bien porque cumplieron con una parte del mandato de no dejar de congregarse. ¿Y el resto? Porque no es solamente asistir a la iglesia siendo un oidor nada más. ¿Y la parte de hacer, en dónde está? Entonces, ¿estamos amando en parte a Dios o estamos amando en parte a nuestro Señor Jesucristo? Versículo 24. Lo acabo de leer. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La palabra griega para guarda es terei. El tiempo verbal es el presente activo indicativo, y son las acciones constantes, como acabo de decir. La figura literaria que usa Dios en este registro bíblico es el paralelismo antitético. Contrasta amar, guardar con no amar, no guardar. Primera de Juan, por favor, capítulo 3, versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Palabra griega para guardar, terón. La forma activa es un participio presente activo, la misma que en Juan 14, 21. Vuelvo a reiterar, práctica constante y sostenida. Y la figura literaria que se usa en este registro bíblico es la símil de reciprocidad. Quien guarda, permanece. El guardar revela una relación continua con Dios. Resumiendo lo que la palabra de Dios nos ha dicho en estos 4 registros bíblicos, en primer lugar, que siempre la palabra clave es
para guardar es tereo en sus diferentes raíces. El significado es conservar, mantener vigilante, custodiar como un tesoro o algo precioso. Implica obediencia vigilante, compromiso sostenido, no una acción momentánea de un momento de emoción, como suele pasar hoy en día, que vamos a la iglesia, el pastor nos predica, nos llena el corazón y nosotros nos sentimos que estamos al nivel de Pedro, de Juan, pero no permanecemos porque llegamos a la casa y ya nos olvidamos, prendemos la tele, ponemos Netflix, no le compartimos la palabra a nadie ni a nuestros vecinos. Nuestro andar no es el andar cristiano. Tenemos que dejar de vivir un cristianismo de sentimientos y emociones y comenzar a vivir un cristianismo de acción real, verdadera. Nosotros tenemos que guardar y proteger la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios revelada, como una perla valiosa. No dejar ni permitir que se corrompa o se pierda. En todos estos contextos se muestran con claridad una relación directa entre amar a Dios y guardar sus mandamientos. Y ya hemos aprendido que guardar sus mandamientos implica todo. No solamente asistir a las enseñanzas, asistir a la iglesia, sino llevar a cabo todo lo que Dios nos ha encomendado. Eso realmente es amar a Dios y guardar sus mandamientos. Yo titulé esta enseñanza, Si me amas, guarda, preserva, protege mis mandamientos. Y sobre todo, obedece mis mandamientos. En esta primera parte, en el desarrollo de esta enseñanza, el amor verdadero según Dios. Nosotros acabamos de leer en el libro de Juan, en el capítulo 14, el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amar a Dios no es solo emoción, es obediencia. Lo acabo de citar una y otra vez. El amor a Dios no se mide por palabras o sentimientos, sino por obediencia concreta a su voluntad. La palabra guardar en griego, tereo, significa vigilar, preservar con esmero, obedecer, poner por obra. Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guardas, es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Primero de Juan, por favor, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Fíjense que si nosotros nos ponemos a observar lo que Dios nos pide, es tan sencillo de hacer. Lamento no haberlo entendido antes. Lo hubiera hecho a los 30 años y no a los 50. Una madre que da instrucciones claras a su hijo no espera que él simplemente le diga, te amo, mamá. Espera que haga lo que ella le dijo por amor y respeto. ¿Se entiende lo que quiero transmitir? Esto es exactamente lo mismo. Padre Santo, te amo. Jesucristo, te amo. Che, necesito que vayas a visitar a esta persona que... No, yo no sé, yo no tengo tiempo, yo estoy muy preocupado, muy ocupado con mis cosas. Pero, pastor, mire que yo el otro día estuve en la iglesia. Sí, estuviste como oidor. ¿Y de hacedor cuándo? ¿Estás ofrendando? ¿Estás diezmando? ¿Estás compartiendo la palabra? ¿Estás comprometido con la predicación del evangelio? El estándar de amor de Jesús fue la obediencia. Si nosotros decimos que amamos a Jesucristo, tenemos que ser imitadores de Él en todo. Jesús amó al Padre cumpliendo su voluntad. Juan, por favor, capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo creo que no hace falta ni aclararlo a esto, ¿no es cierto? Esta traducción lo transmite bellamente. Como yo, dice, he guardado los mandamientos de mi Padre. ¿Lo estás imitando a Jesucristo? Y lo estamos, yo también me incluyo, imitando a Jesucristo. Juan, por favor, capítulo 8, versículo 29. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada.
¿Tú haces siempre lo que le agrada al Padre? Filipenses, por favor, capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El amor que agrada a Dios no es pasivo ni solo ritual. Es una decisión diaria de obedecerle, a pesar del costo. Amar a Dios con todo el corazón implica acción. Lo vuelvo a repetir. Amar a Dios con todo el corazón implica acción. Cuando yo entendí esto, cuando yo lo pude entender, por eso trato de transmitírselo a ustedes, comencé a actuar. Me despojé de tantos sentimientos y tantas emociones y dije, ¿qué vas a hacer, Manuel, con lo que Dios te ha dado? ¿Vas a seguir recibiendo? ¿Y cuándo vas a empezar a dar? ¿Cuándo vas a cumplir tu misión, tu ministerio, el mandato que Dios te dio? Deuteronomio, por favor, capítulo 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Todos decimos amar a Dios, pero muy pocos nos comprometemos con Dios. Más allá de la religiosidad, de estar presente en una enseñanza, asistiendo al culto. ¿Y el resto? Mateo, por favor, fíjense, Jesucristo mismo lo citó. Capítulo 22, versículo 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Por lo tanto, haciendo una simple ecuación, ¿cuál es el más grande y primer pecado? No cumplir con el primer mandamiento, que es amar a Dios de todo tu corazón o con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ya hemos aprendido que amar a Dios no es un sentimiento ni es una emoción, es obedecerle. Ese es amar a Dios. Salmos, por favor, capítulo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El amor verdadero involucra voluntad, pensamiento y obediencia práctica. Guardar es obedecer, como lo vengo reiterando una y otra vez, pero quiero que esta enseñanza impacte sus corazones para que se produzcan cambios en su vida, pero para la gloria de Dios. Guardar es cumplir la encomienda. Guardar no significa solo retener mentalmente los mandamientos, sino ponerlos en práctica, dar fruto con ellos. Miren, Lucas capítulo 8, versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Es lo primero que tenemos que hacer. Y luego, ¿qué? Dan fruto con perseverancia. Yo quiero repetir esto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. ¿Quiénes son los que tienen un corazón bueno y recto? Los que aceptan y preparan su corazón. ¿Para qué? Para retener la palabra que ha sido dada por Dios y se esfuerzan y dan fruto con perseverancia. ¿Se dan cuenta? Es tan simple esto, pero es tan grande el engaño de Satanás que ha convertido el cristianismo, y no me canso de decirlo, en un cristianismo de sentimientos y emociones. Lloramos, nos emocionamos, gritamos aleluya, terminó el culto, terminó la enseñanza y nos olvidamos de todo. Santiago, por favor, capítulo 1, versículo 22. Pero sé hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No hace falta que haga ninguna aclaración. Juan, por favor, 14, nuevamente, versículos 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama,
Mi palabra guardará, preservará, protegerá, compartirá. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, no las protege, no las predica. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Sabemos que la palabra griega es tereo. Jesús lo deja en blanco y negro. Quien lo ama, guarda. Quien no, no guarda. Muy simple. Ejemplos de guardar por amor, o sea, obediencia concreta, predicar el Evangelio a todas las naciones. Mateo, por favor, capítulo 28. Comenzando a leer en el versículo 19, dice, por tanto, oíd y haced discípulos a todas las naciones. Yo he tachado, he remarcado esta última parte de este registro bíblico, que es mentira. Esto fue agregado, esto no fue revelado por Dios. No figura en los textos críticos griegos. Por lo tanto, paso al versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si yo realmente amo a Dios, si yo realmente amo al Señor Jesucristo, predico. Si yo amo al Señor, disciplino. Si yo amo al Señor, enseño a otros a obedecer lo que Él mandó. Así de simple. Reconciliar al mundo con Dios. Esa es la tarea que Dios nos encomendó a cada uno de nosotros que somos sus hijos adoptivos. Ser imitadores de su Hijo amado, Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Vuelvo a repetir la última parte. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20 ahora. Así que somos, ahora mismo, no es que vamos a ser nombrados, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. No somos oyentes pasivos, ni creyentes de domingo, ni de viernes, ni de jueves, ni... Somos enviados con autoridad y responsabilidad. Somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Te compraste el traje de Cristo para representarlo correctamente aquí en la tierra con la autoridad que Dios te ha dado? Guardar es fruto del Espíritu. Gálatas, por favor, capítulo 5, versículo 22. Más el fruto del Espíritu. Ustedes saben que el fruto es un proceso. No es que yo planto una semilla de naranja y al otro día ya tengo el fruto. No, es todo un proceso. La semilla genera una planta, un tallo, unas hojitas. Esas hojitas después tienen el proceso normal de crecimiento hasta que llega el fruto. Con las cosas del Espíritu de Dios pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo vas a tener fruto si no estás cumpliendo el proceso para crecer y tener fruto? Dice que la palabra de Dios que el fruto del Espíritu, de lo que tenemos dentro, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todos implican obediencia real, práctica y diaria. Esto no tiene ningún secreto, chicos. Es simplemente hacer la voluntad de Dios. Efesios, por favor, capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya no tiene reservado las obras para cada uno de nosotros. Cuando nosotros hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor y hemos creído en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, Dios
nos redimió, nos limpió de todo pecado, nos regaló el don del Espíritu Santo. Somos tan justos como Jesucristo mismo. Dios nos revistió de la justicia de Cristo. Nos dio poder, autoridad y nos adoptó como hijos suyos. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y encima Dios nos nombró embajadores de Cristo. O sea, si analizamos todo lo que Dios nos dio en el solo hecho de cuando nos adoptó como hijos. Ahora, todo eso también implica una responsabilidad y una obediencia de parte nuestra. Entonces, Dios preparó y dijo, bueno, estas son las obras para mi hijo Manuel, estas son las obras para mi hijo Víctor, estas son las obras para mi hija Natalia, Marisa, Teresa, Carlos, Pedro. Como Dios reservó la obra para Pablo y Pedro y Juan y Felipe y Mateo y Lucas. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? ¿Cómo va a ser tu presencia o tu presentación delante de Jesucristo cuando Él te muestre que no hiciste nada con las obras que Dios había preparado para vos? Porque te daba vergüenza hablar de Jesucristo, porque no te sentías capaz, porque fuiste engañado por Satanás y solamente te manejaste con un sentimiento y una emoción, como lo acabo de compartir el ejemplo de la madre. Cuando la madre le da instrucciones a su hijo, no espera que le diga, mamá, te amo. No, ella espera que vos hagas lo que ella te aconseja. Con Dios pasa exactamente lo mismo. Por favor, despojémonos de tanto sentimentalismo y emociones y comencemos a manejar con la exactitud y precisión de la palabra de Dios. Dios tiene preparado obras para nosotros. ¿Qué estás haciendo? Con los talentos, con las oportunidades, con el poder, la autoridad, con todo lo que Dios te dio, para que te hagas cargo de las obras que Dios te encomendó. Cuando vos te pongas al frente, entonces ahí sí podés decir con toda autoridad, yo realmente amo a Dios y amo a mi Señor Jesucristo que se entregó por mí para que yo tenga vida eterna. Ese es el compromiso. Los estoy comprometiendo con esta enseñanza. Los estoy sacudiendo, porque eso es lo que Dios me pidió que hiciera. Dios se cansó, en sentido figurado, lo estoy diciendo en sentido figurado, de este cristianismo de sentimientos y emociones. Tito, por favor, capítulo 2, versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Guardar, cuidar, proteger los mandamientos de Dios es andar en esas buenas obras. Miren, quiero compartirles una hermosa parábola. Se llama El jardinero fiel. Imaginen que un rey le encomienda a sus siervos cuidar un jardín especial. El siervo dice, oh, cuánto amo al rey, pero nunca llega, ni poda, ni limpia el jardín. ¿Qué demostrará más su amor? ¿Sus palabras o su obediencia? Yo creo que la respuesta es más que obvia. Quiero compartirles otra palabra. Un rey poderoso tenía un mensaje de reconciliación para sus enemigos. Era un mensaje de perdón, de paz, de restauración. Entonces llamó a sus siervos más fieles y les dijo, quiero que lleven esta carta personalmente a cada pueblo rebelde. No peleen, no discutan, solo lean el mensaje y demuestren con su conducta que vienen de parte mía. Uno de los siervos tomó la carta con entusiasmo, se arrodilló delante del rey y dijo, te amo, mi señor, qué privilegio ser elegido. Pero al salir del palacio, se entretuvo con otros asuntos. La carta quedó en su bolso sin abrirla jamás. Comenzó a hablar de sí mismo, de sus logros, de cómo había estado frente al rey. Otro siervo, en cambio, tomó la carta y sin perder tiempo, la leyó una y otra vez.
Se emocionó correctamente al comprender la gracia del rey, el favor divino del rey. Y con pasión fue a cada aldea llevando el mensaje palabra por palabra. Fue insultado, golpeado, ignorado, pero nunca dejó de cumplir la misión. El día que regresaron al palacio, el rey los esperó. El primero llegó con ropas limpias y sonrisa. Mi rey, he hablado mucho de ti. ¿Y mi mensaje?, preguntó el rey. El siervo bajó la cabeza. El segundo llegó herido, sucio, pero con gozo. Se arrodilló y dijo: mi rey, cumplí tu palabra. Algunos creyeron, otros no, pero la leí como tú me dijiste. El rey se acercó, lo levantó y le dijo: bien, siervo fiel, tú no solo dijiste que me amabas, lo demostraste. No solamente hay que decir que amamos a Dios y a Jesucristo, también tenemos que demostrarlo. ¿Amas a Dios? ¿Amas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Entonces, guarda su palabra. No se trata solo de asistir a una iglesia o decir que creemos. Se trata de obedecer lo que nos fue encomendado. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pónganlos por obra. Juan 15:10. Si guardares mis mandamientos, si ponen por obra mis mandamientos, ustedes van a permanecer en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo vamos a demostrar que amamos a Dios? Predicando el Evangelio donde estés, en tu sector. Dios conoce tu corazón, te conoce de antes de que tú hayas nacido. Si Dios te puso en el lugar donde vos estás, es porque Dios te necesita ahí, en tu entorno. Comienza a hablar la palabra de Dios, deja de prejuzgar si el otro te va a escuchar o no te va a escuchar. Simplemente habla la palabra de Dios, invítalo a estas presentaciones, comparte videos. Si no hace falta que hables tanto vos, puedes compartir los videos que se te enseñan, que se te comparten. Y entonces, ¿cómo demostramos que amamos a Dios? Reconciliando personas con Dios, no con sentimientos, ni emociones, ni religiosidad, que era lo que hacían los fariseos y los saduceos. Se golpeaban el pecho. Reconociendo y tomando acción de que somos embajadores, no con título, sino con el ejemplo. Y estudiando su palabra con el deseo de obedecerla, no de discutirla, viviendo lo que decís que vos realmente crees. Primera de Juan, por favor, capítulo 2, versículo 3, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, o los ponemos por obra. El que dice yo le conozco y no pone por obra sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Muy simple, ¿no? 2 más 2 es 4. Si tú dices que permaneces en Cristo, debes caminar, debes andar como Cristo anduvo. Nada de engaños. Hoy más que nunca el mundo necesita ver a Cristo. El mundo no quiere religiones, sino ver la manifestación de creyentes obedientes. Las redes sociales, las ideologías y el entretenimiento desenfrenado buscan distraer el corazón, pero la palabra de Dios dice, Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La enseñanza de la semana pasada. Sobre toda cosa guardada, guarda, protege, preserva tu corazón, porque de él mana la vida. Y si tu corazón está conectado con la fuente de la vida, ¿qué clase de vida vas a manifestar? ¿Qué clase de vida manifestó nuestro Señor y Salvador Jesucristo?
¿Qué clase de vida manifestaron los apóstoles y aquellos discípulos que se atrevieron a poner por obra los mandamientos de Dios y de Jesucristo? Guardar el corazón es guardar su palabra, amarlo es obedecerlo. ¿Estás listo? ¿Estás lista después de escuchar esta enseñanza para demostrar tu amor a Dios? Hoy te invito a orar, te invito a decidirte, a volver a esa pasión inicial por las Escrituras y a vivir una vida de acción, no solamente de oidor, no solo de emociones, no solo de sentimientos, que son válidos, pero no son los fundamentales. Que cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, no encuentre cartas sin leer, sino personas, corazones que vivieron apasionadamente para cumplir el mandato que Dios nos encomendó. Yo le oro a Dios por tu vida y le pido a Dios que cada persona que escuche esta enseñanza sea edificado en tu palabra y en tu verdad, para que descubra la maravillosa vida que uno puede disfrutar cuando uno hace y pone por obra los mandamientos de Dios, cuando uno hace y pone por obras el vivir imitando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre Santo, bendice a esta gente que escucha esta enseñanza, para que tu nombre, tu palabra y tu Hijo Jesucristo sean glorificados. Y cada una de estas personas que tú has decidido tocar en sus corazones por medio de esta enseñanza, se conviertan en ese suelo fértil que da fruto a 30, a 60 y a 100% para gloria tuya. En el nombre de Jesucristo, amén y amén.